Mira, se dedicaban a la zapatería. Nunca había estado en la casa de un zapatero, ¿eh? Pero estos son zapatos ya acabados. Esto es un zapato. Todas las referencias, ¿no? De mujer y de varón. Y aquí en la pared tenía un mueble empotrado donde guardaba su vino, la familia. Entonces son botellas de licores también. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Pero antes que nada, si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte. Tendrás un vídeo cada domingo, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Y hoy traigo una casa abandonada grabada hace un año. En ella vivía un zapatero que trabajaba todo tipo de zapatos hasta que falleció y el lugar quedó totalmente abandonado. Y esta casa la enseñé en el canal, pero por un problema con copyright, el vídeo tuve que eliminarlo y hoy lo traigo de vuelta un año después. Y no se olviden de ver el vídeo al completo, ya que encontramos una gran cantidad de pertenencias en el interior. Y comenzamos con la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Esto era la casa antigua, chicos. Está abierta por todos lados. Y es una casa súper bonita. Se nota que esta casa puede ser del siglo XIX fácilmente. Casa canaria antigua. Y todo esto alrededor era el patio, pero atentos al patio. Todo en maleza. Y esto podría ser... ¿Para hacer una barbacoa? Yo creo que sí, para hacer una barbacoa. Porque un asiento no puede ser porque tiene... Esto era una barbacoa, creo yo. Aquí en medio del patio, sí, lo más seguro. Pero mira todo esto, Irene. Qué Un bonito. montón de maleza. Es que sí. Vivir aquí tuvo que ser un lujo. Sí. Está todo. Hola. Mira, se dedicaban a la zapatería. Mira esto. Cuidado con el techo. Increíble, Irene, todo Tiene un esto. segundo techo. Sí, mira, aquí arriba. Seguro que habían colchones en su día, aquí arriba dormían. Alguien dormía aquí arriba. Pero atentos a esto, chicos. Era un zapatero. Mira esto, Irene. Dios. O sea, que esos son los moldes. Los moldes para hacer los zapatos de diferentes materiales. Increíble, no me esperaba esto para nada. Qué bonito. Está guapísimo. Nunca había estado en la casa de un zapatero, Qué bonito, ¿no? Es increíble, Me parece increíble que esto esté aquí después de tantos años. Mira, aquí están las lengüetas, se llaman. Estos son la plantilla. La plantilla del zapato. ¿Esto de aquí? Sí. Esto es la plantilla, creo. Eso puede ser algún tipo de pintura, por ejemplo. Ah, o el betún. para el tema exacto, el tratado del cuero. El betún, no me salía la palabra. Pero estos son zapatos ya acabados. Esto es un zapato. Qué pasa. Son botitas. Y esta era la mesa de trabajo del zapatero. Mira, también tenía su pajarito. ¿Ves la cesta? Sí, la cesta. Digestónica. Una bebida... Digestónico. ¿What? Digestónico es una bebida digestiva, como la tónica. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Comenté aquí debajo, digestónico. Lo buscaré, pero suena a eso, ¿no? Que ni idea, había escuchado. Y esto era la mesita de trabajo. Aquí también tiene otra mesita. Mira que hay una caja. ¿Qué pone la caja? Nueva Zelanda. Sí. Skim Milk Powder es polvo de leche desnatada. Creo powder es polvo. Sí, será leche en polvo. Traducción desnatada, exacto, traducción ¿Habrá directa. algo dentro? Mira, aquí latas también de aceite antiguo. Ah, sí. ¿Puede haber algo dentro? No sé. Prueba a ver. No cogí los guantes, chicos, pero no os preocupéis que después nos desinfectamos las manos. Va a estar vacío. No, está vacío. Está vacío. ¿Ves? Son latas de aceite de oliva, parece. Qué guapo, ¿no? Mira, aquí también queda un ¿Un embudo? embudo para la leche. Fonil en canario. Esto se le echaba la leche por encima dentro de las latas de leche para transportar la leche. Por aquí metías la leche y salía ya por debajo para entrar en la garrafa o lo que tuvieras para transportar la leche. Mira las pegatinas. Las pegatinas arriba. Si son pegatinas de moda. ¿Sabes lo que creo? Que en verdad aquí no había un techo. O sea, Yo creo que esto era así tal un cual. almacén. Sí, Esto era así. ¿Ves? Ahí arriba también quedan unas cajas de madera. Y creo que sí, podía tener aquí arriba un colchón para descansar, pero ahora está vacío. Y mira, aquí va el bombillo. Mira el transformador antiguo. Dios. Y todo eso en la pared, ¿sabes qué son? Las facturas. Y no, facturas no. ¿Sabes lo que es? Plantilla. Son las plantillas.
Hay algunas que todavía se reconocen como esta de aquí debajo, pero se han ido consumiendo el tiempo. Son las plantillas de los zapatos, chicos. Y mira, también tiene aquí su palito para defenderse. Mira el palo este de aquí de madera. Mira, Josu. ¿Qué viste? Esta persona era fisio. Ejercicios corporales. Sí, ejercicios corporales, fondo. Qué curioso, ¿eh? O puede ser que él tenía Puede ser, ¿no? sus ejercicios, ¿sabes? Tenía que hacer sus ejercicios por X motivo, la persona. Esto es como un bloque de notas, Sí. pero debajo quedó como una tabla de ejercicios. Pero hay más cosas por debajo, pero está... Está pegado así. Qué raro, ¿no? Es una tabla de ejercicios, sí. Qué guapo. Mira, aquí también queda otra jaula de pájaros. Y después por el suelo, mira todas las botellas antiguas de vino, Irene. Delante tuyo. Botellas de vino y whisky, seguro. ¿Eso qué es? Eso es gofio, Irene. Gofio de trigo, ¿no? Es que no lo veo. Sí, eso es gofio. Gofio, típico canario, un clásico. 100 gramos y estaba en pesetas, lo que no se ve. PVP no se ve, estaría en pesetas. Yo creo que en esa caja podía guardar sus herramientas o incluso los zapatos ya terminados. Está vacía, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser para guardar sus herramientas o...? ¿Qué pasó? No sé, hay telaraña. Detrás tuyo, Irene, son pedidos ya hechos y tachados. Tenía letra de médico, ¿eh? No se entiende nada. No es por meterme con los médicos, pero todos sabemos que los médicos escriben muy rápido. No se entiende absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué va? Nada, está todo Bueno, súper aquí hay rápido como unas escrito. Cuentas, y aquí dice 400, a ver, 425. ¿Serán cuentas de él o Sí. pedidos por hacer? Qué chulo, ¿no? curioso. Y también en el suelo quedan fertilizantes. Esos son Pero botes de mira. fertilizantes. Pero mira con qué hizo el techo. Frágil, con cajas de... Esas antiguas. Son como pales, ¿no? Sí. El techo está hecho de pales, puede ser, sí. Que lo hizo de forma... ¿El solo? Exacto. Qué Un guay. manita, lo que aquí se ha venido abajo un poco. Increíble esta sala, chicos. Y este era el banco donde se sentaba. Lo usaba de banco, ¿lo ves? Que es de la misma altura de la mesa. Sí. Increíble. Pero me ha llamado mucho la atención esto, chicos, comentar, pero nunca había visto estos moldes para hacer zapatos. Son moldes. Increíble. Vamos a continuar. Y antes de salirnos del taller del zapatero, aquí quedó el contador de luz antiguo. Se nota que la casa era tan antigua que después se le estableció la luz y por eso el cableado va todo por fuera de la casa. Porque aquí se ve el tejado que también es de casa muy antigua. Pero está increíble, ¿eh? Una gozada. Sobre todo esa estantería. Una pasada. Mira, aquí también quedó otra bota acabada. No la había visto. Ah, cierto. De cuero. Y ahí sigue. No sabemos cuánta gente vivió aquí, pero esto llevará muchos años abandonado solo por la pinta que tiene todo. Mucha gente siempre me pregunta después en los comentarios que por qué no conozco la historia de muchas casas. Y es que muchas casas no tienen historia. Se abandonan y nadie después tiene la historia que contar. Mira, nunca había visto el techo intacto. Qué guapo, ¿eh? Está intacto, pero aquí en su día se quemó algo, por eso está un poquito oscuro. ¿Ves ahí al fondo todo quemado? Ah, bueno, sí. Yo, pero Está veía intacto, todo- pero se quemó algo aquí, ¿eh? Pero Esto era ya- la cocina, Irene. veía Sí, como se ve muy barnizado, bien, ¿sabes? se ve muy bien, pero sí, aquí se quemó algo, mira. Está todo en carbonilla. ¿Lo ves? Sí, sí. Algo se quemó aquí, pero si el techo está brillante, ¿eh? Una ¿Qué pasa? pasada. ¿Me sorprende? Ajá. Parece barnizado lo que dices tú. Y esto aquí, chicos, era la cocina. Una encimera, un pollo al fondo. Allí tenían como unas piedras amontonadas, unos ladrillos, ¿lo ves? En la esquina. Y ahí tenían el fogón. Tenían como una verjita para calentar la comida y las ollas encima. También queda su silla ahí. Esa caja es de queso castillo. Al fondo se ve el logo. Aquí justo es el logo de queso castillo. Y mira, aquí también quedan Eso de la izquierda. latas de aceite. ¿Qué es lo de la izquierda? Esto. Yo creo que aquí era para guardar especias, ¿no? ¿O plato? Platos también, sí. Pero claro, esto se lo llevaron, parece, porque está vacío. Pero en el suelo se quedan cestitas de mimbre. Mira, aquí también una rueda de algún tractor o camión. Sí. Después hay sacos de... Creo que esto es tema de cultivos, ¿eh? Riqueza mineral, sí. Estos son sacos de cultivo para fortalecer el terreno donde plantar después. Mira, aquí también sale el queso castillo. Es queso castillo, ¿no? Sí. Es el logo de queso castillo. ¿Se dedicarían también al tema del queso, esta familia? Puede ser, puede ser. Aquí hay una pequeña petaca también, que no tiene marca. Y un montón de cestas donde guardaban
las papas recogidas o diferentes verduras. Tiene pinta de que también se dedicaban al tema de la agricultura, porque todo esto está rodeado a día de hoy, por ejemplo, de plataneras. Ahí también quedó un bol, vasijas de barro, pero si aquí se quemó algo en su día, por eso está así. Tuvo que ser un incendio provocado, sino que se quemó, ya está. Y mira, ahí estaba el bombillo. Justo ahí estaba el bombillo y el cableado también por fuera. Toda la corriente Pero está como por fuera. derretido, ¿no? Es que Sí, raro. es que está derretida la pared. No sé, ¿habría algún ¿Papel? papel de cocina de estos decorativos y se derritió? Puede ser. Es raro. Es rarísimo. Pero se ve tan... Mira, y todo eso son panales de abejas. Sí, Está lleno de todas esas cosas blancas de ahí arriba, chicos, pero están vacíos. la misma. De avispas, ¿no? Hola. Adiós. Siguiente habitación. Se puede, ¿no? Mira la cama. La cama. Estaba en lo cierto, que tenía que haber alguna habitación. Pero mira todo el viento que entra aquí, porque el techo está abierto. Esta es como en la casa que fuimos, que tiene también el techo de ruido. Y había una cama así, pero no estaba... Que la grabamos en 2021, el año pasado, ¿puede ser? No, hace poco. ¿Fue hace poco? Sí, hace Ah, poco. sí, es verdad. Había también un Que había montón una de- cama, pero no estaba puesta así. Esto tiene un nombre. Me lo comentaron mucha gente. Es un tipo de cama, tiene un nombre, como era. Que la estructura tiene forma de X. ¿Cómo se llamaba? No me va a salir la palabra ahora, pero esto es una cama antigua y tiene un nombre. Seguro que lo comentan aquí debajo. Y atento, el colchón era hecho de un montón de trocitos de paja, de heno. Está lleno por dentro y por arriba se le ponía la tela. Pero eso... Es paja de heno y esa es la tela encima, exacto. A ver, seguro que era cómodo, pero claro, ahora está acartonado y todo duro. Un bolsito. Un bolso, sí, de... ¿Cómo se llama? De mimbre. Esto creo que es paja, ¿no? Es heno, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Mira, yo creo que había una imagen religiosa o algo, ¿no? Que se ha borrado. Tiene toda la pinta. Tiene la pinta, sí. Y esto del suelo es todo el tejado. Se ha venido abajo aquí en esta zona. Hace fresquito aquí, pero es que claro, Que mira esa arriba, que de la propia lluvia se ha venido abajo. Mira, esta está a punto de caerse. Esa de ahí. Después queda también una caja ahí de algún pedido que haya hecho de otro país y haya llegado en esa caja de transporte y después la reutilizó. Mira el plato aquí. Esto es un plato. Vamos a la siguiente habitación. Mira, esto es de la maquinaria, seguro, el diésel, ¿sabes? A los tractores y diferentes maquinaria del campo. El interruptor. Y por aquí comunicaban por dentro con otra habitación donde tenían colgados los sacos. Los sacos para el transporte de las papas, creo yo. ¿Esto es piel? No creo que sea piel, ¿no? Esto tiene un nombre, chicos. No sé cómo se puede llamar. Es como fibra, ¿sabes? Ahí se ve. Yo es que viéndolo así colgado pensé que era piel. No creo que sea piel esto, ¿eh? No, mira es textil, ¿sabes? Ahí se ve mejor. Tiene un nombre, como entré aquí debajo. Ya sabes que a mí muchas veces no me salen las palabras. Y esto es una cocina antigua de gas. Ahí estarían los fogones. Y para encender y apagarlos. Donde se hacían el café, la comidita. Esto de aquí es una botica de vino antigua. Súper bonita, es enorme, ¿eh? Sí. Pero me parece muy heavy que haya caído tantas tejas. y Que no esté se- viva después de todo el techo que se ha venido abajo, ¿eh? Y mira, eso es como una especie de ollita. O una lechera antigua. Ah, pues. Tiene pinta de olla más bien. O para guardar cositas dentro. Y mira, esos son botes de aceite super oxidados. Incluso uno, este de aquí, creo que está hasta descompuesto el aceite. ¿Ves todo eso? Hola. Eso es aceite descompuesto. Y aquí en la pared tenía un mueble empotrado donde guardaba su vino, la familia. Entonces son botellas de licores también. Increíble, chicos, ¿eh? Mira esa qué bonita. Con relieve incluso. Pedro. No leo el otro apellido. Y aquí incluso también tienen vinos por dentro. Las botellas todavía se conservan. Esa al fondo es como una petaquita chiquitita. Y esta parece como de refresco. Increíble. Hay un gato. Aquí también quedan más botellas. Mira, también quedan aquí plantillas de zapatos. Si eran zapateros 100%, ¿eh? Y también se dedicaban al tema del cultivo. Por todos esos sacos de papas colgando ahí. Esta
Está brutal esto, ¿eh? Me encanta. Está brutal. Y en la puerta todavía se conserva la llave. ¿Se ha dado cuenta Irene? Pero está por dentro. La llave es súper antigua. E incluso aquí hay una imagen religiosa. Es un varón, parece, ¿no? Sí. Tiene barba. Sí, es así. Sí, sí, sí. Tal cual. Fíjate las manos. Sí, sí, las manos y la cara arriba. Y aquí, mira, todos los moldes de los zapatos. Todas las referencias, ¿no? Sí. Increíble. Mira, está De todo- mujer y de varón. Aquí son los de varones. Mira los de varón. Yo, A ver si está se el ven. papel. Bueno, mira que hay botas. Sí, tía. Qué pasada, ¿eh? varón. Que esto siga aquí. Me parece increíble, chicos. Una Pero sí, cosa está el papel increíble. súper. Mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. También las cosas que están colgadas aquí, esto de aquí, es el techo. Sí, ¿no? Es el techo. Se ha venido abajo. Es como un tipo de tela Aislante, ¿no? aislante, exacto. Pero se ha venido abajo. Y me acabo de dar cuenta ahora. Ahí se ve al fondo y se ha colgado de este lateral. Me da más rollo. También me di cuenta aquí. Justo en la puerta se ve. ¡Ah, increíble! Esto creo que era un alpendre, Irene. Sí, esto era para los animales. Esto aquí era un alpendre de animales, gente. Aquí comían los animalitos. Y lo sé porque tienen las argollitas, ¿lo ves aquí? Para agarrar los animales. Hay varias argollas. Y por ahí detrás pasaba el pastor, ¿no? O el Sí, el que controlaba el ganado y le echaba la comida por ese pasillo de detrás. También por aquí había agua, ¿no? Creo yo. Aparte de comida, agua también, ¿no? ¿Cómo está la sequía al lado? Mira el techo antiguo, ¿eh? Qué guapo. De caña y madera. Y la pared pura piedra. Como muchas casas como grabado aquí en Gran Canaria se hacían así todas. Piedras, piedras, piedras. Ah, sí. Ahí pusieron un bombillo en su día. Lo adaptaron con un interruptor. Para encenderlo y apagarlo rápido. Y aquí se ve cómo se hacían las casas, los tejados. Yo lo veo tan frágil. Sí, se ve frágil, pero mira cuánto lleva esto aquí. Ya. Años, ¿sabes? Vamos a dar la vuelta porque creo que por ahí continúa toda la edificación, sí. Sí, por aquí vuelves a la puerta que estábamos ahora, por detrás. Por aquí entraba el que cuidaba el ganado. El dueño de los animalitos. De aquí arriba estoy viendo también, mira, otro cuarto Y mira qué que se viene abajo el techo, ¿no? Ay Dios, parece una persona colgando. Sí, por Dios. Y es como un trozo de saco antiguo, de tela. Parece una persona colgando, qué más rollo, ¿eh? Sí, se quedó ahí colgando un tipo de saco, ¿no? Es como una prenda, no sé. Como el típico saco de las papas, creo yo. Y hasta dentro ha crecido un arbolito. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Una casa increíble que espero que haya gustado mucho. Y si es así, no olvides apoyar el vídeo con tu like a por los 8000 likes. Al igual que suscríbete, que es totalmente gratis suscribirse. Y no olvides comentar para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Roser López, Manuela Castaño Estrada, Seren, Javi Torres, Silvia GV, María Los Bolaños Ugalde, Malu Martínez y para la Gloria Giraldo y Salome Forte. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también gracias a los miembros del canal que están saliendo en pantalla, miembros que apoyan el canal mes a mes. Y si tú también quieres ser miembro del canal, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. De corazón, mil gracias a todos esos miembros que mes a mes apoyan el canal. También recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Sígueme por todas las redes sociales, muy importante, las tienes en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!